La farmacoterapia es una de las zonas, una de las áreas de la formación médica más débil que tenemos, ¿no? En la formación médica tradicional nos enseñan en ciencias básicas la farmacología, donde la unidad de análisis es el fármaco, pero en las ciencias clínicas muy rara vez nos enseñan a la farmacología clínica o a la farmacoterapia con enfoque basado en el paciente como unidad de análisis, ¿no? Y es donde más tenemos que tratar de cerrar la brecha de conocimiento, ¿no? La exposición consta de 5 partes. Es importante conocer la historia, la exposición a los medicamentos y los efectos adversos relacionados a ellos. Es un tema milenario. Dentro de los antecedentes históricos, los más importantes, tenemos a Hipócrates en Grecia, 4 siglos antes de Cristo, quien estableció el segundo principio de la ética, primum non nocere, primero no hacer daño. Tenemos ya en la época del Renacimiento a Paracelso, que era además de médico alquimista. Él fue el que estableció la pauta fundamental, que la diferencia entre un remedio y un veneno es la dosis, ¿ya? Y en Estados Unidos, según la historia, sería esta la primera epidemia de RAMS. En Filadelfia, ante una epidemia de fiebre amarilla, la gente desesperada y también los médicos sin saber qué hacer, comenzaron a indicar el calomel mercurioso o el cloruro de mercurio, generando mayor daño a nivel gastrointestinal y sistema nervioso central. A fines del siglo XIX se reportaron casos de muerte súbita en pacientes anestesiados con cloroformo. El cloroformo se empezó a usar en 1847. Y también casos de ictericia en pacientes con sífilis tratados con arsenicales. No había tratamiento para la sífilis y se hacía lo que se podía hacer. Ya en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, se establecen los primeros casos claramente identificados y la toma de conciencia de los problemas de las RAM, pero con un tiempo prolongado de que demora uno en identificar estos problemas, ¿no? En la década de los años 30, los reportes de casos de agranulocitosis en pacientes tratados con amidopirina, casi después de medio siglo de uso. Este se usaba desde el siglo XIX. En 1938, los reportes de casos de hemorragia gastrointestinal en pacientes tratados con el ácido etilsalicílico, que había empezado a usarse desde 1899. O sea, se demoraron 39 años en identificarlo como causa. Y el desarrollo del uso de medicamentos en niños está plagado de tragedias terapéuticas. A comienzos del siglo XX en Estados Unidos, 21 niños mueren por tétanos después que recibieron la antitoxina diftérica obtenida de un caballo infectado con tétanos. En 1937 fue la tragedia más representativa en Estados Unidos. 107 niños mueren después de que recibieron un elixir de sulfanilamida al 10%, diluido con dietilenglicol como excipiente al 72%. Luego tenemos los primeros casos de anemia plásica de niños que recibieron sulfanilamida ya en la Segunda Guerra Mundial. Después, en el año 1951, en los casos de fibroplasia retrolental que habían sido identificados en 1942, recién 9 años después se establece como causa al oxígeno a altas dosis. Posteriormente, en 1966, también se pudo identificar que el oxígeno causaba también la displasia broncopulmonar. Mira cuánto nos demoramos en identificar a un fármaco, el oxígeno es un fármaco, como causal de efectos adversos. Después reportes de casos de prematuros también, con mayor incidencia de kernicterus y mayor tasa de mortalidad después de recibir sulfonamidas. Después, 3 neonatos con síndrome de colapso cardiovascular, el síndrome gris, después que recibieron el cloranfenicol. Un poquito más de detalles sobre la tragedia del dietilenglicol. La empresa Massengil elaboró el elixir mencionado, pero el dietilenglicol es un refrigerante de automóviles. Entonces generó una toxicidad hepatorenal fulminante. Se habían equivocado, debieron usar el glicerol como excipiente.
Murieron 107 niños, no había ninguna regulación legal al respecto, por lo tanto, el propietario de la empresa no tuvo ninguna responsabilidad legal, solo recibieron una multa por asuntos administrativos, pero el químico farmacéutico jefe, Harold Watkins, reconoció el grave error cometido y finalmente se suicidó. La consecuencia de la tragedia fue que un año después se establece el Acta Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y se fortalece la FDA en Estados Unidos para regular el mercado de medicamentos. Después tenemos, entre los años 57 y 61 en Europa y en Canadá, 12.000 recién nacidos presentan focomelia al nacer, 4.000 de ellos en Alemania. Sus madres recibieron talidomida como sedante en el primer trimestre del embarazo. En 1971 en Estados Unidos se reportan 13 niñas con adenocarcinoma vaginal de células claras cuyas madres recibieron dietilestilbestrol durante el embarazo para disminuir el riesgo de aborto. En 1973 se identifican neonatos de madres alcohólicas que presentan el síndrome alcohólico fetal. En 1982, neonatos en UCI presentan un síndrome de dificultad respiratoria muy grave y mueren después que les aplicaron el alcohol bencílico. 1985, neonatos de muy bajo peso con un síndrome con ascitis y shock después que recibieron vitamina E. Y ya a fines del siglo pasado, en Estados Unidos, 101 lactantes presentan insuficiencia intestinal después que recibieron la primera vacuna contra el rotavirus, el Rotashield. De ellos, 52 tuvieron que ser operados, 9 tuvieron resección intestinal y 1 falleció. En mayor detalle, ya no me responde esto. Bueno, en mayor detalle, la tragedia de la talidomida. La empresa Grünenthal en Alemania la comercializa con la marca Contergan, indicada en mujeres embarazadas como hipnótico sedante en hiperemesis gravídica. Al año siguiente comienzan a nacer niños sin brazos ni piernas. 2 años después, en Hamburgo, 2 médicos, Lenz y Knapp, investigan a 20 lactantes con focomelia, ampliaron sus historias clínicas con las mamás y buscaron posibles exposiciones o factores causales. Contrastaron la información con los padres, con los médicos tratantes, con las amistades y las mismas historias clínicas de los lugares donde nacieron esos niños. Y finalmente identificaron a la talidomida. Informaron este importante hallazgo al laboratorio fabricante y Grünenthal les contestó primero con negativa, después rechazo, posteriormente presiones. Grünenthal financió un congreso para defender a su talidomida y descalificar a los 2 médicos y finalmente amenazas. A ver. Ya. Estos médicos difundieron los hallazgos a sus demás colegas, siguieron apareciendo muchos más casos, incluyendo otros países, y en 1961 Lenz informó que el brote era causado por talidomida. Un mes después, un obstetra McBride de Australia notificó un caso en la revista Lancet. Al año siguiente siguieron con su investigación Lenz y Knapp y llegaron a identificar más de 500 casos. Publicaron enlace en un artículo contundente sobre el tema, más una carta de precisión, y con la cual zanjaron este grave problema, ¿no? Miren, nos demoramos en la ciencia médica 4 años en identificar este gravísimo problema. En lo que quedó el año 62 y al año siguiente, Grünenthal retiró el fármaco del mercado y 8 años después estableció un acuerdo de indemnización solo con los alemanes agraviados. Grünenthal no ha hecho ninguna indemnización con los
las personas afectadas de otros países, incluyendo España, ¿no? Lo cual todavía está sujeto a denuncia, ¿no? Imagínense, más de medio siglo. ¿No? Ya. Bueno, acá una foto en blanco y negro sobre diversos casos producidos por esta tragedia. No me está funcionando bien. Ya, también un poquito de detalles sobre la catástrofe del dietilenglicol. La anterior fue una catástrofe diferida, ¿no? La de la sulfanilamida fue una catástrofe inmediata. Esta fue una catástrofe a muy largo plazo, después de varios años. Durante 9 años, en la década de los 60 en Boston, identifican a estas niñas con este rarísimo cáncer de vagina y comienzan a hacer la investigación de las historias clínicas obstétricas. Encuentran que en 7 de ellas sus madres habían tomado este fármaco para prevenir el aborto espontáneo, que al final no tuvo eficacia. Se identifican más casos y en los siguientes años se logra identificar que hubo un mayor riesgo con miles de casos afectados con anomalías estructurales del aparato genital en niños y niñas, en varones incluyendo hipospadias, por ejemplo, ¿no? El término fármaco es una palabra polisémica que proviene del griego, farmacón, que puede significar remedio o lo contrario, veneno, y también se considera como un acto, parte de un acto purificante, ¿no? La OMS en 1969 lo define como una sustancia que introducida en el organismo puede modificar una o más funciones del mismo. Mientras que el medicamento es uno o más fármacos preparados con excipientes, o sea, el producto comercial. Tenemos acá un producto, un recurso terapéutico que tiene dos caras en una moneda, ¿no? La cara positiva de la eficacia y la efectividad y la cara negativa de los efectos adversos, ¿no? Tenemos que tener claro que el balance beneficio-riesgo tiene que ser claramente favorable para establecer el uso de un medicamento, ¿no? Entonces los medicamentos son compuestos químicos que usamos para curar o detener enfermedades, aliviar síntomas o molestias, ayuda diagnóstica y también a veces para prevenir enfermedades, ¿no? Y la gran mayoría de ellos son capaces de tener efectos potentes que involucran un equilibrio delicado entre el proceso de salud y enfermedad, ¿no? Sí, se estoy marcando, pero no. Ya. Vamos a ver. Y el concepto de seguridad del medicamento tiene 3 dimensiones: la cuestión molecular, que es el principio activo; el producto, que depende de la fabricación y la calidad del laboratorio; y las dimensiones del uso, que involucran la prescripción por los médicos, la dispensación por los farmacéuticos, la administración por las enfermeras y la automedicación por la población de los pacientes, ¿no? Y hay que considerar también las interacciones farmacológicas. A mí no me funciona. Ahí. Bueno, esta es una tabla que involucra un tema propio, completo. Solamente nos interesa acá que tengan en cuenta que la eficacia se mide en los ensayos clínicos controlados y la efectividad se ve en la realidad propia, de la práctica común. Y al final, todavía no, al final el resultado final es que
Un ensayo controlado encuentra una magnitud de eficacia, pongámosle X, con una magnitud de efectos adversos, pongámosles Y, que en la realidad, la efectividad es menor que la eficacia, mientras que los efectos adversos son mayores en la realidad que en el ensayo clínico. Siguiente. La definición de reacciones cerebrales medicamentosas: cualquier efecto o respuesta a un medicamento que es nocivo o perjudicial o indeseado de forma no intencional que se presente tras la administración de las dosis normalmente utilizadas en el ser humano, sea para tratamiento, diagnóstico, profilaxis o modificación de funciones fisiológicas. El enfoque involucra un gran desafío para la observación, seguimiento e investigación clínica. Siguiente. Decíamos, los ensayos clínicos controlados solamente pueden identificar los efectos adversos en poblaciones pequeñas, porque su presupuesto es muy costoso. A lo sumo involucran 4 dígitos, 1000 pacientes. Pueden llegar a unos cuantos miles de pacientes, pero no más. Es demasiado costoso un ensayo clínico, ¿no? Entonces solamente pueden identificar los efectos adversos hasta infrecuentes, que aparecen entre 1 de cada 100 a 1000 pacientes. Mientras que en su uso general en la población, que puede ser utilizado por centenares de miles, o millones, o decenas de millones de pacientes, en un proceso de farmacovigilancia proactiva recién se logran identificar los efectos adversos entre raros y extremadamente raros, que pueden ser hasta de un efecto adverso identificado por cada 100.000 o hasta 1 millón de pacientes, o hasta más de 1 millón de pacientes. La siguiente. La clasificación más práctica y sencilla, simplemente en 2 tipos de reacciones adversas. La tipo A, que son las predecibles o aumentadas, consiste en respuestas colaterales, secundarias o tóxicas relacionadas a las mismas propiedades intrínsecas del fármaco. Son dependientes de las dosis. Son más frecuentes, son menos graves y con mayor frecuencia más autolimitadas. Y el otro tipo son las tipo B o bizarras, las impredecibles, consisten en respuestas idiosincráticas debido a deficiencias metabólicas o enzimáticas o a reacciones de hipersensibilidad tipo alérgicas, con componente inmunológico o no inmunológico. Son menos frecuentes, pero pueden ser más graves. La siguiente. Los niños expuestos a los fármacos se describe que tienen una probabilidad, tanto para presentar RAM como para tener errores de medicación, 3 veces más que los adultos. Cualquier medicamento potencialmente puede ser capaz de causar efectos adversos indeseados o inesperados. Y la detección y el registro de las reacciones adversas son vitales y cualquier sospecha debería reportarse, incluyendo cuando se usan en condiciones no autorizadas o fuera del inserto. La siguiente. Factores de riesgo: tenemos a la edad, habíamos visto el tema del crecimiento y desarrollo, no solo físico, sino la maduración de los órganos más nobles del organismo, ¿no? El hígado, el riñón, corazón, pulmones, etcétera, ¿no? Un tema mucho más crítico conforme el ser humano es más pequeño, ¿no? Y en neonatología se ha hecho un tema demasiado crítico con nuestros prematuros extremos, ¿no? Presencia de enfermedades previas con deterioro de las funciones hepáticas, renales, cardíacas o algunas enfermedades endocrinas. Se dice que el sexo, las mujeres, como tienen mayor exposición a fármacos, se reportan también más reacciones adversas en ellas, ¿no? En los medicamentos, a nivel de las propiedades, la farmacocinética, la vía intravenosa e intramuscular son más potentes que la vía oral. La intravenosa es aún más rápida y si presenta una RAM va a ser más grave e inmediata, ¿no? La farmacogenética, que involucra menor capacidad enzimática para ciertos metabolismos, por ejemplo, las personas aliteradores lentas que no son capaces de metabolizar adecuadamente la isoniazida y la codeína. Interacciones farmacológicas entre 2 o más fármacos que compiten por un mismo receptor celular, o uno es capaz de alterar en el otro sus propiedades farmacocinéticas. Y la polifarmacia en pacientes que están en UCI, los politraumatizados,
o los niños con enfermedades crónicas graves. Siguiente. Pero los factores de riesgo predisponentes a las RAM, decíamos la edad, los cambios continuos de los parámetros farmacocinéticos, a nivel concurrente la polifarmacia, pacientes con mayor estancia hospitalaria, niños con enfermedades crónicas o congénitas, niños con enfermedades neoplásicas. Un factor importante es el problema de los cálculos de dosificación, ¿no? Siempre hay que estar con la calculadora, viendo el tema de la dosis por kilo de peso, ver el tema de las diluciones de los fármacos, entonces hay un mayor riesgo de errores en la dosificación. Se calcula que todavía la tercera parte de los medicamentos del mercado no tienen autorización oficial en niños, entonces se usan en forma no autorizada oficial o fuera del inserto, con mayores riesgos, ¿no? Y el número insuficiente de profesionales competentes para manejar estos casos complejos. La siguiente. Comorbilidades prevalentes en los niños, la malnutrición que genera deterioro también es un factor importante, enfermedades parasitarias, la presencia de la anemia, grupos étnicos distintos, los lactantes y los niños pequeños fisiológicamente y en su comunicación no van a podernos manifestar adecuadamente sus molestias, entonces es más difícil en ellos poder identificar sus síntomas, sus quejas, ¿no? Dependemos de la mamá. El problema también de que en muchos fármacos faltan formulaciones pediátricas adecuadas para las formas de administración intravenosa e inclusive vía oral, ¿no? Por ejemplo, la cafeína para los recién nacidos, por ejemplo, si un niño que tiene cardiopatia congénita y requiere una furosemida, no hay furosemida en el mercado por vía oral, en gotas o en jarabe para bebés, etcétera, ¿no? Y bueno, el uso de excipientes e ingredientes adicionales hace que haya también mayor riesgo de reacciones adversas a estos productos. La siguiente. Los grupos más frecuentes son los antibióticos, los antiinflamatorios, anticonvulsivantes y psicofármacos. Las reacciones adversas más frecuentes involucran el sistema gastrointestinal, dermatológico, neurológico y hematológico. Siguiente. Para el diagnóstico clínico de una RAM hay que considerar los 3 factores: la población, el paciente con sus atributos y condiciones propias, la exposición a un medicamento específico y el resultado, que es el efecto adverso, ¿no? Más o menos la secuencia cronológica es la siguiente, ¿no? El paciente acude con un cuadro clínico al médico, es atendido, el médico indica un tratamiento farmacológico y tiempo después aparecen nuevos síntomas o signos. La gran pregunta ¿es la evolución natural de la enfermedad del paciente o es una RAM? Lo cual, la respuesta es difícil, pero habría una mayor probabilidad de sospecha si la aparición del nuevo síntoma o signo fuera inmediato o rápido, segundos o minutos, si presentase signos de hipersensibilidad o alergia, o si afectara los sistemas dermatológico y hematológico. Siguiente. El Comité de Seguridad en Medicamentos del Reino Unido históricamente encontró de que en el siglo XIX y comienzo del siglo XX la principal simuladora de enfermedades era la sífilis y posteriormente esta fue reemplazada por la tuberculosis. Pero ya a partir de los años 60 del siglo pasado, ambas enfermedades ya han sido controladas exitosamente, parcialmente la tuberculosis, porque es una enfermedad muy compleja y multifactorial que depende de determinantes sociales, y por lo tanto ya no son simuladores de enfermedades como lo eran antes. En la actualidad, desde hace más o menos medio siglo, los efectos adversos medicamentosos son la principal simuladora de enfermedades, porque puede presentarse cualquier síntoma habido por haber como una RAM. La siguiente. Siguiente, por favor. Acá hay una lista de efectos adversos descritos como RAM, prácticamente todos los habidos y por haber de los síntomas o signos que puede tener un paciente puede ser potencialmente producido por una RAM. Incluso un síndrome de hipertensión endocraniana, signos de meningismo.
etc. La siguiente. La clasificación de las RAM por severidad, vemos por ejemplo aquí, cuando son leves, simplemente se suspende el tratamiento, puede que requiera sintomático o no, a veces puede que se requiera un cambio de tratamiento, si la medicación es indispensable, a veces puede ser necesario bajar la dosis del medicamento, y simplemente se requiere observación. Ejemplos frecuentes: la somnolencia y la hiperactividad con los antihistamínicos de primera generación, la diarrea y vómitos por los antibióticos, el estreñimiento y el dolor abdominal con los medicamentos antianémicos como el sulfato ferroso, la taquicardia y los tremores con los broncodilatadores betados agonistas en las emergencias, el uso del salbutamol en la crisis asmática. De tipo moderado, involucran la necesidad de suspender el tratamiento, a veces se requiere un cambio del tratamiento, puede ser necesario a veces una hospitalización para observación y terapia específica. Ejemplos: la urticaria, que puede ser causada por los antibióticos por los AINES, y la irritabilidad o la agresividad causada por algunos anticonvulsivantes. La RAM grave, que puede dar lugar a una potencial amenaza vital o daño a largo plazo, se suspende inmediatamente el tratamiento. A veces puede que se requiera un cambio cuando es un problema de salud indispensable con manejo, y aquí sí requiere hospitalización y terapia específica, ¿no? Ejemplo, con los antibióticos, síndrome Stevens-Johnson; con los AINES, angioedema, la hemorragia gastrointestinal, y aquí tenemos como representativo al metamizol con la granulocitosis y la anemia plásica, ¿no? Y las RAM de nivel mortal, que contribuyen directa e indirectamente a la muerte. Otra vez los antibióticos, el problema de la anafilaxia, la hemorragia cuando están con tratamiento anticoagulante, y aquí representativamente a dosis tóxica el paracetamol por insuficiencia hepática. La siguiente. Cuando nos encontramos con un signo o síntoma nuevo, que uno se pregunta, ¿podría ser eso una RAM? Hay que plantearnos 4 preguntas básicas. La secuencia temporal: ¿el paciente recibió el medicamento antes que ocurriera el efecto adverso? Segunda pregunta, antecedentes: ¿existen reportes anteriores del efecto adverso? ¿Con qué frecuencia se presentan? Hay que acudir a la literatura. El aspecto farmacológico: ¿existe relación entre el efecto adverso y el mecanismo de acción del medicamento? Esta es una pregunta bien difícil, a veces no hay respuesta al respecto. Otros factores: buscar otros factores concurrentes. El efecto adverso puede ser causado por otra enfermedad o por otro medicamento recibido. Esto sí es más problemático cuando hay polifarmacia. Ahí sí realmente esto es un rompecabezas. La siguiente. Entonces acá se necesita fundamentalmente ampliar la historia clínica de una manera más detallada y a la vez una búsqueda bibliográfica. Y de ser posible, idealmente, hacernos las preguntas complementarias. Retiro del fármaco. Al haberse retirado el medicamento, ¿el efecto adverso desapareció y el paciente mejoró? Eso involucra pues un control posterior con el paciente, ¿no? Y si quiere ser más preciso, en algunos casos podría ser necesario la reexposición. ¿El efecto adverso reapareció al tomar nuevamente el medicamento? Si esto ocurre, ya prácticamente el diagnóstico es certero, ¿no? Es una RAM a ese fármaco específico, ¿no? Pero esto solamente puede ser posible probar en las RAM leves, ¿no? En los demás simplemente no se puede, demasiado riesgo, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿cuál es el contexto de las RAM en nuestro país? Bueno, es todo un problema adicional. Primero, la proliferación de productos farmacéuticos chatarra. La polifarmacia, los antigripales, los antidiarreicos, los sintomáticos sabidos y por haber, etcétera. Toda una presión comercial de un mercado desregulado farmacéutico en nuestro país. Segundo, la automedicación y el expendio en las boticas. Total libertad para hacer esto. Se entregan cualquier cosa a las personas.
Otro factor importante, deficiencias en el rol de los padres como cuidadores primarios. Escenario, dos padres médicos, los dos trabajan ya hacen guardias y tienen a un hijo. ¿Quién cuida a ese niño? Con suerte una de las abuelas, ¿eh? Ojalá, pero a veces lo dejan a una nana. Entonces, al margen de que sean médicos o no, en la medida en que un padre o una madre, lamentablemente por las circunstancias iniciales de la vida, no cuida a su hijo, entonces no conoce la enfermedad de su hijo, ¿qué está pasando con él? Por lo tanto, tiene una mayor ansiedad sobre lo que está pasando con él, incluyendo a las mamás y los papás médicos, ¿eh? Lo hemos visto. Entonces, mientras más desconocimiento hay de cómo está mi hijo, hay mayor incertidumbre de qué puede tener mi hijo. Y en peor que uno es médico y piensa en lo peor, ya somos los pacientes más desastrosos, ¿no? Bueno, lo otro es la estructura familiar, familias uniparentales, familias desestructuradas, etcétera, ¿no? O sea, es todo un reto para la pediatría y para la crianza de nuestros niños y para la viabilidad de nuestra sociedad que realmente se cumpla con el rol de los padres, ¿no? Es el principal sustento del crecimiento y desarrollo de la nueva generación, ¿no? Y bueno, ¿qué limitaciones tenemos? Acá, lamentablemente, tenemos un sistema de salud fragmentado, con un modelo de atención no integrado. No hay información, no tenemos información. A veces en el hospital de emergencias pediátricas, a veces aparece una mamá con su niño febril de la Almenara, que no lo pudieron atender porque estaba sobrecargado su hospital, viene y no tenemos historia de ese niño, ¿no? Ingresa con una hoja en blanco. Con una hoja en blanco dependemos absolutamente de la memoria de la mamá. Antecedentes de enfermedades, reacciones adversas medicamentosas, ¿qué tiempo de enfermedad? No precisan, muchas mamás no precisan. ¿Ha tenido alergia a un medicamento? Ah, sí, hace 3 meses le dimos un jarabito amarillo y se enronchó. Pero ese jarabito amarillo era de un frasco rojo. Te lo dicen con la actitud mental que tú tienes que adivinar que el jarabito amarillo, el frasco rojo, tú tienes que saber qué fármaco es. O sea, realmente la falta de ubicación ante esta situación es terrible, ¿eh? Bueno, y a nivel interno, una prioridad fundamental de salud pública para nosotros es que tengamos una historia clínica electrónica universal, para que se pueda tener rápidamente el acceso a toda la información de la historia clínica del paciente. Porque de no ser así, dependemos absolutamente de la memoria del paciente, pero el paciente en la emergencia está estresado, no sabe qué fue, qué tomó, qué pasó, a qué hora fue, señora, cuándo empezó el dolor, ni idea. ¿Cuándo tuve temperatura? No ata ni desata. Entonces, a mayor incertidumbre, mayor dificultad para el diagnóstico, mayor riesgo de medidas inadecuadas, mayor riesgo de efectos adversos. Aparte del mayor riesgo de sobremedicación, sobrediagnóstico, sobreuso de recursos diagnósticos terapéuticos, análisis, habidos y por haber, etc. O sea, realmente es muy difícil, ¿no? Bueno, y intrínsecamente, deficiente formación médica, clínica y farmacoterapéutica. Yo ingresé a San Marcos en el año 80 y habían 7 facultades de medicina. En la actualidad hay 61 facultades de medicina. Y la calidad se ha deteriorado cada vez peor. Y tenemos nuestra escasa cultura de farmacovigilancia. La siguiente. Reportes de casos actuales, que ya no son historia. Reportes de casos de convulsiones en bebés pequeños que les dieron el anís estrella o que les aplicaron Meltol-Alcanfor para la tos o para que muevan la flema. Pacientes con asma que les colocan Meltol-Alcanfor generan mayor daño bronquial e inflamación, empeoran la crisis de asma y es un factor de riesgo para ser hospitalizado. Casos de neonatos con malformación del sistema nervioso central y cardíacas que a la larga también se acompañaron de trastornos del desarrollo en mujeres embarazadas con acné que recibieron la isotretinoína, derivado de la vitamina A
a muy altas dosis. Casos de neonatos con síndrome de abstinencia cuyas mamás embarazadas con depresión recibieron la fluoxetina. Casos de niños febriles que después de recibir ácido trisalicílico presentaron ictericia y encefalopatía. Está contraindicado el ácido trisalicílico en pediatría, también por el riesgo de asociación al síndrome de Reye. Casos de niños con déficit de atención e hiperactividad que recibieron metilfenidato en tiempos prolongados y presentan luego reacciones psiquiátricas y cardiovasculares. Y casos de escolares y adolescentes con depresión que reciben la paroxetina e incrementan sus conductas suicidas. La siguiente. Este tema de la paroxetina nos trae a un problema adicional, la presión y el fraude que también encontramos en la industria farmacéutica. Este es un artículo de 2015. El British Medical Journal publicó un artículo crítico sobre un documento que se escribió en el 2001 por una autora fantasma, financiado por el laboratorio SmithKline-Beecham, hoy GlaxoSmithKline. Y ese documento fue firmado por 22 reputados especialistas psiquiatras infantiles para respaldar a la paroxetina. Y después comenzaron a aparecer más reportes de tendencias suicidas. Tuvieron que llevar a una demanda civil contra la compañía farmacéutica, se tuvo que involucrar la investigación para llegar a establecer que hubo un fraude. Entonces, se planteó que el laboratorio diera a conocer públicamente los resultados de sus supuestos ensayos clínicos y al final se demostró que los efectos secundarios eran más graves de lo que habían publicado, incluyendo una tasa 10 veces mayor de comportamientos suicidas en el grupo que tomó paroxetina versus el grupo placebo. Ahora, este es un efecto adverso diferido, ¿no? Es más difícil de poder establecer una causalidad. La siguiente. Bueno, el ácido valproico es un medicamento antiepiléptico de primera línea, muy bueno, pero a pesar que se empezó a usar hace más de medio siglo con muy buenos resultados clínicos, resultaba que las mujeres con epilepsia, cuando se embarazaban, seguían tomando el ácido valproico y con el tiempo comienzan a aparecer problemas. Empiezan a nacer, recién se identifica más de una década después, hijos con malformaciones congénitas, con toda una serie de problemas: espina bífida, dismorfia facial, hendidura palatina, labio leporino, craniosinostosis, cardiopatías, atresia anorrectal y hipospadias. O sea, se demoraron más o menos entre 10 a 13 años a identificar estos efectos adversos a largo plazo. 2 décadas después, miren, otra demora mayor en identificar que también generaban trastornos del neurodesarrollo, incremento de casos o de probabilidad de tener espectro autista, retardo de lenguaje, retardo psicomotor, retardo mental, déficit de atención e hiperactividad. Recién en el año 2014 la EMA, la FDA de la Unión Europea, establece la orden que se evite su uso en niñas y en mujeres en edad fértil. Y recién en 2017 ordenan colocar el pictograma de prohibición en los productos prohibido para mujeres embarazadas. La siguiente, ¿cuántos años han pasado? Más o menos medio siglo, ¿no? Miren los riesgos cuantificados ya en una revisión de este año, ¿no? El ácido valproico con mayor daño en el primer trimestre, teratogenicidad hasta un 10%, defecto del tubo neural 5%, espina bífida 12%, en los estudios de cognición, coeficiente intelectual 10 puntos menos, retraso en el neurodesarrollo y aumento del riesgo de TEA. La siguiente, el producto actual, con todos estos problemas, acá tienen el pictograma. Honestamente me parece demasiado chiquito, no sé qué le parece a ustedes. Realmente advierte que la cosa es potencialmente grave en una mujer embarazada. Es el frasco, le he tomado fotos y lo he presentado acá. Entonces, realmente
Esa es la caja, tal cual se vende. Y es un medicamento muy bueno para la epilepsia en varones. Pero en mujeres en edad fértil, miren todos los riesgos que trae, ¿no? Los contrastes de los peligros, ¿no? La siguiente. Bueno, vamos a terminar con algunos datos sobre los medicamentos más usados. Paracetamol. Sus efectos adversos son raros y extremadamente muy raros, menos mal. El paracetamol es uno de los medicamentos que si se usa en forma correcta, a dosis correctas, es uno de los medicamentos más seguros que hay, con una tasa de efectos adversos muy, muy rara. Dosis máxima diaria en prematuros, en miligramos por kilo de peso, 40 en prematuros, 45 en neonatos, 60 en niños, 4 gramos dosis diaria máxima en adultos. La sobredosis genera necrosis hepática, insuficiencia hepática y puede llevar a la muerte. Dosis tóxica en miligramos por kilo de peso. En neonatos se describe 75. En niños la información es variable, dicen entre 100 a 200. En adolescentes y adultos la dosis tóxica es a partir de 6 a 8 gramos en adelante. La dosis letal media, 15 gramos. La dosis mortal, prácticamente 100%, 20 gramos o más. Entonces, este es el medicamento en el cual pensó Paracelso hace 6 siglos. La única diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. ¿Ya? Y es un medicamento que seguimos usando como primera línea para la fiebre, pero tenemos que usarlo en forma adecuada, correcta y estrictamente como debe ser. La siguiente, el ibuprofeno. El ibuprofeno entre una serie de los 20 AINES más o menos que en el mercado están autorizados para ser usados, es el AINE que tiene el mejor perfil de seguridad en niños, al punto que la OMS establece que se puede usar a partir de los 3 meses de edad. Sus reacciones adversas son importantes: dispepsia a nivel digestivo, dolor abdominal, náuseas, vómitos, úlcera y hemorragia. Este mejor perfil de seguridad se estableció hace 30 años más o menos, en los 90, en relación a la hemorragia gastrointestinal. Y más o menos en ese tiempo en el British Medical Journal sacaron una tabla, por ejemplo, ¿no? El ibuprofeno como medicamento AINE índice para riesgo de hemorragia intestinal, puntaje 1. El naproxeno, de lo que yo me acuerdo de esa tabla, puntaje más o menos 1.7 a 2, el múltiplo de riesgo. Diclofenaco 2.5 a 3. Piroxicam 5, indometacina, ketoprofeno por encima de 10. En relación al ibuprofeno, que el valor es el índice 1. ¿Ya? Cefalea, vértigo, mareo, fatiga, somnolencia. A nivel dermatológico puede llegar hasta el síndrome Stevens-Johnson también. Y a nivel hematológico, alteraciones en las células sanguíneas, ¿no? Dosis máxima ya del ibuprofeno, 40 miligramos por kilo, y para dolor, 1.2 gramos en un día. Dosis tóxica, a partir de 100 miligramos por kilo. Y la literatura, el taquetomo habla que a las dosis muy altas de 400 miligramos por kilo, hay convulsiones, coma, bradicardia, apnea y posible muerte. Otra vez, la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Siguiente. El metamizol, también tributario de una gran cantidad de efectos adversos. Ahora, cuando discutimos este tema en nuestro medio, la mayoría de gente dice, pero acá no pasa nada en el Perú, yo nunca he visto un caso de granulocitosis. No existe. El decir lo que yo veo no existe es quedarse en el siglo XVII, antes del siglo de las luces, antes de la racionalidad, de la ciencia. Lo que pasa es que para empezar no tenemos historia clínica universal y no podemos hacer farmacoepidemiología poblacional, no podemos, no hay forma. Sobre este punto, la doctora Llosa, ya retirada, hematóloga del Hospital Loaiza, sí recopiló una serie de casos de granulocitosis en pacientes adultos sobre todo, ¿no? Pero lamentablemente no se registra. ¿Por qué? Porque no tenemos registro de farmacovigilancia y registro de historia clínica universal. Esta información es de España, ¿no? En España encontraron casos de granulocitosis, 5 a 8 casos por millón de personas por año. Y de anemia plástica, 2 a 3 casos por millón de personas por año.
Se reporta que puede haber úlcera gástrica a partir de 3 gramos por día, obviamente también hemorragia gastrointestinal, como cualquier AINE, uso autorizado a partir de los 3 meses, con esta gran lista de efectos adversos de algunos que son graves, se plantea que el metamizol debe ser el último recurso para bajar la fiebre. Fiebre alta que no responde a otros medicamentos. Dosis 10 a 20 por kilo, si es intravenoso, ojo, siempre hay que diluirlo en suero fisiológico y que pase en forma muy lenta. Todo fármaco intravenoso que no se coloque en Volutrol y no se diluye con lo que corresponde, sea agua destilada, sea suero fisiológico o sea dextrosa, si se utiliza un fármaco en intravenoso y se coloca en push, puede pasar cualquier cosa. ¿Ya? La dosis diaria máxima, 70 miligramos por kilo, y en adolescentes y adultos, 3.5 gramos al día. El siguiente. Y bueno, la amoxicilina, simplemente considerar que todos los antibióticos tienen un efecto secundario intrínseco permanente. ¿Cuál es? La alteración de la flora microbiana, la disbacteriosis, que felizmente en la mayoría de casos no tiene repercusiones clínicas, pero que a la larga sí puede generar más problemas. Se están identificando más problemas. A nivel digestivo, como todo medicamento antibiótico, los vómitos y diarrea, pero también se reportan casos de colitis pseudomembranosa, aunque eso es más frecuente con la clindamicina, candidiasis, la disbiosis que involucra mayor crecimiento de hongos, bueno, a nivel dermatológico, y las reacciones raras también puede dar síndrome Stevens-Johnson, edema angioneurótico de anafilaxia, alteraciones hematológicas, problemas neurológicos incluyendo convulsiones, incremento de las transaminasas y hasta hepatitis medicamentosa. O sea, estos medicamentos hay que tener mucho cuidado, mucho respeto y hay que aprender a usarlos lo más prudente posible. La siguiente. Entonces, las recomendaciones que se pueden plantear, en primer lugar, para el sistema de salud, prioridad de salud pública y el sistema de salud, tener una historia clínica electrónica universal. Y esto va a seguir para todo, incluyendo a nuestros queridos adultos mayores que tienen toda una historia enorme de enfermedades, toda una historia enorme de exposición a fármacos y que no hay forma de saber toda esa historia tan nutrida, ¿no? Y cómo enfocamos el manejo de los pacientes. A nivel médico, el fortalecimiento clínico y farmacoterapéutico, y en todo nivel de atención y en toda especialidad, considerar que si en la anamnesis incluye la exposición a uno o más medicamentos y el cuadro clínico que tenemos no es claro y no es compatible con la evolución natural de las entidades clínicas comunes, debemos considerar en el diagnóstico diferencial la posibilidad que pueda haber una RAM. La siguiente. Siguiente. Y bueno, fortalecer la farmacovigilancia, el reporte para ser evaluado, las sospechas, el estudio de hacer la certeza. Hay un sistema de Cash y lasaña que utiliza la Digemit, que es otro tema, para evaluar en forma lo más precisa posible y retroalimentar la información poblacional. ¿Qué está pasando con nuestra población ante la exposición de los medicamentos, ¿no? La farmacoepidemiología poblacional. Y en el manejo, si tenemos la probabilidad, siempre hay que plantear la suspensión del fármaco y un control posterior a los pocos días para evaluar la respuesta clínica, ¿no? La prescripción racional y prudente de medicamentos, cumpliendo los criterios de necesidad, efectividad, seguridad y el escalonamiento terapéutico, por ejemplo en antibióticos, ¿no? Priorizar a los medicamentos de primera elección, los que tienen una mayor capacidad bactericida y tienen un menor espectro clínico bactericida posible, ¿no? Para que sea un tratamiento lo más específico posible. La siguiente, que es lo que ahí terminamos. Bueno, muchas gracias.